Ok. Buenas noches, chicas. Vamos a empezar la clase de hoy. Hoy es la Parashá Ahare Mot, que es después de la muerte, y es Levíticos 16, 17 y 18. Entonces vamos a empezar con oración. Salmo 119 del 33 al 40. Enséñame, oh Yahweh, el camino de tus estatutos y los retendré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu Torah, la cumpliré de todo corazón. Hazme andar en la senda de tus mandamientos, porque en esto me deleito. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la codicia. Aparta mis ojos para que no vea la falsedad y vivifícame en tus caminos. Confirma tu palabra a tu sierva temerosa de ti. Aleja de mí la afrenta, porque tus juicios son buenos. Me he deleitado en tus mandamientos, vivifícame en tus sedec. Isaías 60 del 1 al 2. Levántate, resplandece, porque ha llegado tu hora y el cabob de Yahweh se ha levantado sobre ti. Pues he aquí que las tinieblas cubrirán Ares y densa oscuridad los pueblos, pero sobre ti se levantará Yahweh y será vista su cabob sobre ti. Padre eterno, soberano del universo, te presentamos el día de hoy esta clase. Te la presentamos por nuestra familia, por la salud de cada uno de los miembros de nuestra familia, de la familia de Yuri, Padre, por su hija, Sofía, por su hijo, Padre, por su esposo, te presentamos a su esposo y a su mamá. Padre, te presentamos a Bob, te presentamos a Gloria. Padre, te presento a Diana, te presentamos su salud también. Te presentamos a la hija de Diana y a su esposo, Padre. Esta clase, Padre, te presentamos a nuestra familia para que tú obres en cada uno de ellos. Te presento a mi hijo Cristian Eduardo Sánchez, Padre, para que tú obres tu misericordia sobre él. Te presento a mi esposo Martín y te presento mi vida, Padre. Y te damos gracias por nosotros. Gracias por nuestra familia, Padre eterno. Padre, te invocamos en esta noche para que vengas a nuestra reunión, nos enseñes de tu palabra. Te pedimos, Padre eterno, que tomes control de nuestra mente, que quites todo espíritu de distracción, que quites todo cansancio, todo sueño, Padre eterno. Te pedimos que esta noche te manifiestes tu misericordia, que nos permitas, Padre, hoy especialmente conocer uno de tus atributos, uno más de tus atributos, para que podamos caminar conociéndote cada día más, Padre. Ese es nuestro propósito en estas clases. Te alabamos, Padre eterno. Tú eres digno de toda honra y gloria. Levántate, Hashem, y que sean esparcidos tus enemigos. Guía nuestros pasos. Llénanos de tu gloria, Padre. Llénanos de tu sabiduría y de conocimiento tuyo. Amén, amén. Amén. Ok. Entonces vamos a empezar. Dijimos que la parashá empieza en Levíticos 16. Voy a poner la presentación porque me gusta que visualicemos un poco lo que está pasando aquí. Entonces, no me la va a dejar. Pero yo miro a ver qué pasa con la presentación. Necesito achiquitarla para poder verla. No me la deja. Quiero tratar de poder verla, pero no me deja. Ah, ok.
Ah, denme un tiempito, chicas, porque necesito que me la deje mover y no he podido. Y es que como estoy grabando, no me deja, resumir la imagen de acá para yo poder mirar la presentación. Y si deja de grabar mientras que la acomoda y ahí sí vuelve y graba. Sí, me va a tocar, espere, yo paro. Porque entonces va a quedar dos grabaciones. Mm. ¿Me entiendes? Eso era lo que no quería. Pero me va a la... Bueno, vamos a empezar nuevamente la grabación, que me tocó dañarla, pero estamos en la Parashá a Jeremot, que es después de la muerte, es Levíticos 16, 17 y 18. Entonces ahora sí voy a poner la presentación. Ahora sí, ya está. Entonces, esta es la Parashá que vamos a estudiar hoy. Ahora, nosotros hemos hablado mucho estamos aprendiendo todos los diferentes atributos del Eterno. Estamos aprendiendo los diferentes atributos del Eterno a medida que nosotros vamos estudiando. Y la idea de nosotros es conocer al Eterno. Por eso es que estamos estudiando eso. Pero cuando uno quiere conocer al Eterno, es como cuando uno quiere conocer a alguien que le está gustando, ¿cierto? Digamos, uno ve una persona, generalmente al principio cuando esa persona a uno le gusta, uno solo quiere ver las cosas buenas que la persona tiene, las cosas positivas, las cosas que a uno le hacen sentir bien. Y muchas veces queremos quedarnos ahí, queremos ver lo bueno nomás. A medida que uno va conociendo un poco más a la persona, se va dando cuenta de su carácter verdadero. Entonces uno se va dando cuenta si realmente le gusta o no. Bueno, yo pienso que uno pasa por un proceso un poquito parecido cuando conoce al Eterno, porque tenemos que conocer, nosotros conocemos, llegamos a Él a través de su misericordia, de cosas que hace por nosotros, de que nos damos cuenta de su inmenso amor, pero nosotros también, a medida que lo conocemos, nos damos cuenta de otros de sus atributos. Y para nosotros conocerlo realmente, nosotros tenemos que conocer todos los atributos del Eterno, sean los que sean. Nosotros no podemos crear un Dios, que yo pienso que es lo que ha pasado, crear un Dios que es lo que nosotros queremos, el Dios que nosotros queremos, en el que queremos creer. Y entonces lo acomodamos a lo que nosotros queremos. Una cosa buena que nos está enseñando la Torá es que nos está mostrando cómo es el Eterno, cómo Él, que su inmensa misericordia que tiene para con nosotros, pero también es un Dios que hay cosas que no tolera. Entonces, de eso hoy vamos a ver mucho de ese atributo del Eterno, porque tenemos que conocerlo en todos sus atributos, en todas sus formas, para amarlo realmente como es. Y además debe haber en nosotros lo que llamamos el temor a Dios. El temor debe existir en nosotros. Y la palabra dice que el temor a Elohim es el principio de la sabiduría. Y eso nosotros tenemos, pero entender a través de la Torah, nosotros vamos a entender qué es lo que es temerle al Eterno. Entonces, vamos a empezar con Levíticos 16. Levíticos 16 principalmente va a ser sobre Yom Kippur. Y nosotros tenemos una idea un poquito de qué es Yom Kippur. Lo importante que son estos rituales de Yom Kippur para el Eterno, que eso es lo que se enfatiza en Levítico 16. De hecho, el capítulo empieza con el Eterno haciendo claro cuán peligroso es el trabajo del sumo sacerdote. El sumo sacerdote, el trabajo que él tiene. Entonces, empieza diciendo en el capítulo 16, versículo 1, dice: y habló Yahweh a Moche después de la muerte de los dos hijos de Aarón.
los cuales murieron por haber ofrecido juego extraño a Yahweh. ¿Sí? Entonces, en el capítulo 10 de Levíticos, nosotros vimos eso, que el Eterno mató a Aarón, a los hijos de Aarón los mató el Eterno. Yo no quise profundizar en ese momento, pero ahorita quiero profundizar en eso. ¿Qué fue lo que pasó realmente? Dice, en el versículo 2 dice, y le dijo a Aarón, y le dijo, di a Aarón tu hermano, que no en todo tiempo entre en el Kodesh, en la parte interna del velo, delante del caporet, del asiento del perdón que está sobre el arca, para que no muera. Oiga, que no en todo tiempo entre, o sea que el Eterno le está estableciendo un tiempo para poder entrar al lugar santísimo. Entonces, empieza con la muerte, empieza recordándonos la muerte de los hijos de Aarón. Entonces, vamos a ir, voy a devolverme a Levíticos 10 y voy a leer del 1 al 3. Levítico 10 dice así. Entonces Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaran cada uno su incenciario y después de poner fuego e incienso en ellos, ofrecieron a Yahweh fuego extraño en el tiempo en que él nunca les había señalado, ni como él les había mandado. Por lo cual salió fuego de la presencia de Yahweh y los consumió y murieron delante de Yahweh. Entonces, ¿quién los mató? El Eterno los mató. Y llamó Moche, y entonces Moche dijo a Aarón, esto es lo que a Yahweh ha hablado diciendo, oiga, el Eterno los mata, y el Eterno le dice inmediatamente el Eterno le dice a Aarón, le dice a Moche para que le diga a Aarón, seré honrado por los que se me acerquen, y ante todo el pueblo seré exaltado. Y Aarón permaneció callado. Escuche, el Eterno le acaba de matar a sus dos hijos. Y Aarón, y le dice, seré honrado por quienes se me acerquen. ¿Sí? Entonces, el Eterno los mató y le dice, y Aarón tuvo que quedarse callado. Este capítulo comienza diciéndonos la sorprendente historia de los dos hijos de Aarón, Nadab y Abiú, quienes son asesinados por el Eterno por haber hecho una ofensa contra él. Entonces la pregunta que nosotros tenemos, bueno, pues ¿por qué el Eterno los mató? Vamos a ver sus muertes y la causa de esto, vamos a verlo cuidadosamente, porque este mismo Dios del Antiguo Testamento va a actuar en un incidente similar en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque quise ahora resaltar esto y lo voy a resaltar, porque a nosotros nos han enseñado que el Dios del Nuevo Testamento es un Dios que no tiene nada que ver con el Antiguo Testamento, que el Dios del Nuevo Testamento es totalmente distinto al del Antiguo Testamento. No, el Dios de la Biblia es el mismo desde el principio hasta el fin. Nosotros no podemos quitar sus características y lo que Él es. Él es un Dios de infinita misericordia, pero es un Dios también que disciplina, que organiza, que corrige, que hace cosas. Y ese Dios está tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Entonces, por eso lo quise, porque la situación que pasa con los hijos de Aarón es muy similar, tiene similaridades en una situación que va a pasar en el Nuevo Testamento, para que comparemos y nos demos cuenta que es el mismo Dios, que no ha cambiado. Ahora, desafortunadamente las teologías modernas nos han enseñado que este de ahorita no es el Dios en que creen ahora y que no es el mismo Dios. No, Él es el mismo. Nosotros estamos buscando conocer al Eterno, el Dios de la Biblia, y ciertamente es nuestro Dios, el Eterno, es un Dios de muchos contrastes. Es el Dios que nos muestra su amor y misericordia
al haber mandado a su propio hijo a ser torturado por nuestro bien, ¿cierto? Pero a la vez nosotros hemos visto cómo ese Dios mandó a destruir el mundo, la humanidad, cuando mandó el arca, construir el arca, y el único que fue salvo fue Noa y sus 8 hijos, su familia. Y toda la demás familia, toda la demás humanidad fue destruida. Es necesario para nosotros conocer los aspectos y el carácter del Eterno. Y en este caso, nosotros ahora vamos a ver, en esta parashá, vamos a ver la disposición de Dios de juzgar, de castigar y hasta de destruir cuando sea necesario. Este es el Dios de la Biblia. Es el Dios que nosotros hemos decidido creer y tenemos que conocerlo como Él es, con las características que tiene, nos gusten o no nos gusten, nosotros no podemos cambiarlo. Nosotros tenemos que reconocerlo. ¿Ok? Entonces, vimos en Levíticos 10, voy a leerles Levíticos 10 del 1 al 6, voy a volverlo a leer, dice: entonces Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaran cada uno sus incenciarios y después de poner fuego e incienso en ellos, ofrecieron a Yahweh fuego extraño, en tiempo en que él nunca les había señalado, ni como él les había mandado, por lo cual salió fuego de la presencia de Yahweh y los consumió y murieron delante de Yahweh. Entonces, el fuego del Eterno los quemó. Entonces Moshe dijo a Aarón: esto es lo que Yahweh ha hablado diciendo: seré honrado por los que se me acercan y ante todo el pueblo seré exaltado. Y Aarón permaneció callado. Y llamó Moshe a Micael y a Elzafat, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: acérquense y salgan y saquen a sus hermanos delante del Kodesh, fuera del campamento. Ellos se acercaron con sus túnicas, los sacaron fuera del campamento como les había dicho Moshe. Y dijo Moshe a Aarón y a los hijos de Eleazar e Itamar: no rasuren sus cabezas ni rasguen sus vestidos en señal de duelo, para que no mueran ni venga ira sobre toda la congregación. Dejen que la casa de Israel, sus hermanos, hagan lamentación por las víctimas a quienes Yahweh quemó. Escuche, y le dice a Aarón, al papá, y le dice a sus hermanos: no hagan nada, no se pongan a llorar, a sufrir, deje que el pueblo los consuele, haga el duelo por ellos, ustedes no. El Eterno no los dejó. Entonces, vamos a ver, vamos a pensar en esto. Ellos eran sacerdotes del Eterno. Debían, al ser sacerdotes del Eterno, estaban más cercanos al Eterno que cualquier otra persona normal. ¿Sí? Pero ofrecieron, o sea, ellos debían saber hacer las cosas mejor y no la hicieron. Por eso este fuego los quemó. Ahí dice que un fuego extraño, o sea, un fuego malo, un fuego defectuoso, los quemó. No fue algo que el Eterno les había ordenado. De repente, el Eterno lanza fuego, los quema y los mata instantáneamente. Y le dice a Moisés que esto fue una gran ofensa para su santidad, que es lo que dice en el versículo 3. Dice: seré honrado por los que se me acercan. Esto tiene que ver con el carácter del Eterno. Esto tiene que ver con su carácter. El verso 3, entonces vamos a ver. Un fuego profano cayó, ¿sí? Que es lo que vemos aquí. Entonces Moisés dice: Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se me acerque me santificaré, y en presencia del todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó, o sea, se quedó calladito, no habló nada. ¿Cuál fue la ofensa? La ofensa fue que ellos estuvieron trayendo algo que el Eterno no les había dicho, ¿cierto? Y la razón para que el Eterno los matara a los hijos de Aarón fue porque ellos pisotearon la única cosa que el Eterno
no va a permitir nunca que sea violado. ¿Qué fue lo que ellos pisotearon? La razón por la cual los mató es porque ellos violaron la santidad de La santidad. su santidad. Ahora, piensen en esto. El Eterno les había dado una ordenanza, el Eterno les había dicho cómo hacer las cosas. Ellos eran sus representantes. El Eterno, y ellos no lo hicieron correctamente. Si el Eterno se los permite a ellos, ¿qué cree que va a pasar con todos los demás que vean que ellos no están haciendo la obra del Eterno como el Eterno se los mandó? Van a querer hacer lo mismo también, van a querer hacer, el Eterno le gusta como quiera, a él no le preocupa. Y el Eterno estaba cuidando. ¿Por qué? Porque el templo era el lugar donde el Eterno iba a establecerse, donde iba a venir a habitar su presencia. Y él exigía requisitos específicos para poder morar en ese lugar. Y estos dos hijos de Aarón estaban dañando, no estaban siguiendo lo que el Eterno les estaba diciendo. Entonces ellos estaban yendo contra su santidad. Un principio que nosotros tenemos que tener en cuenta aquí, oiga, es que cualquiera que esté cerca al Eterno se va a esperar que tenga más altos estándares de santidad. Se espera que tengamos más altos estándares de santidad porque estamos más cerca del Eterno. Por eso nosotros no nos podemos comparar con la gente que no es creyente y decir, ellos hacen esto y ellos hacen aquello y no les pasa nada. Bueno, ellos no tienen al Eterno, ellos no están más cerca como se supone que estamos nosotros. Entonces, los estándares para nosotros ante el Eterno son diferentes que cualquier otra persona. Ahora, yo decía en estos días, y de hecho me puse a buscar el significado de qué era ser estudiante de kinder, porque yo decía, nosotras somos como estudiantes de kinder, ¿sí? Nosotros, ¿qué es un estudiante de kinder? Un estudiante de kinder es una persona que no tiene ninguna formación escolar, no conoce las palabras, no conoce las letras y está entrando a conocerlas en kinder, se les está enseñando las bases, ¿cierto? Para poder aprenderlo bien. Bueno, nosotras somos eso. Dos de ustedes nunca estudiaron la palabra antes. Entonces, por primera vez las están estudiando. Entonces, están empezando como bebé, como niños que están empezando a estudiar de kinder. Diana y yo la hemos estudiado, pero nosotros estamos buscando profundizar desde la Torá porque queremos conocer los conceptos desde un principio. Entonces estamos como volviendo a empezar para conocer cómo el Eterno determinó y definió las cosas. Entonces somos como eso. Entonces nosotros estamos empezando a conocer y Él en su misericordia nos va enseñando poco a poco lo que nosotros necesitamos aprender para caminar en su santidad, en sus preceptos, para ir conociéndolo y caminando como Él quiere, porque por eso nos escogió. Recuerde que santo significa es ser separado para Él. Hemos sido separados para Él y en ese proceso de separación nos está enseñando cómo quiere que nos comportemos de acuerdo a sus estándares, de acuerdo al reino de Dios que Él estableció en el que nosotros estamos formando parte. Ahora, entonces, vamos a ir, porque yo les dije que íbamos a comparar este Dios de aquí, de Levíticos 10, de Levíticos 16, vamos a compararlo con una historia en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos. Entonces le voy a leer el libro de Hechos. Voy a leer Hechos 15, creo. No, Hechos 15 no. Hechos 5, porque Hechos 15 lo tengo listo para otra cosa. Voy a leerle el libro de Hechos nuevamente. Me encanta el libro de Hechos porque si uno la estudia desde la perspectiva correcta, uno va a entender mucho más la palabra. Libro de Hechos, voy a empezar desde Hechos 4:32 hasta Hechos 5:1 hasta el 11. Dice así. Voy a leerles esta historia, pónganme cuidado, dice.
Todos los muchos creyentes estaban unánimes de corazón y alma y nadie reclamaba ninguno de sus posesiones para sí mismo, sino que todos compartían todo lo que tenían. Con gran poder los emisarios continuaron testificando acerca de la resurrección del Señor Yeshua. Todos ellos consideraron con gran estima, ninguno entre ellos era pobre, puesto que aquellos que eran propietarios de tierras o casas las vendían y entregaban el producto de lo vendido a los emisarios para que lo distribuyeran a cada uno conforme a su necesidad. Entonces Joseph, el cual los emisarios llamaban Barnabá, que significa el que exhorta, un leví nativo de Chipre, vendió un campo que le pertenecía y trajo el dinero a los emisarios. Entonces, se estaba dando a conocer Yeshua. La gente se conglomeraba, se juntaba. Habían tanto hebreos, judíos como gentiles. Estaban dándose a conocer, se estaban reuniendo, traían las cosas para compartir. El movimiento de Yeshua estaba creciendo, del conocimiento de Yeshua. Entonces se vendían sus cosas y las traían para compartir, para que todos tuvieran. Pero había un hombre llamado Ananías con su esposa Zafira, vendieron alguna propiedad y con el conocimiento de su mujer, o sea, él y ellos dos estaban en conocimiento de eso, se quedó con una parte del dinero de la venta para sí mismo. Escuche. Entonces, ellos fueron y vendieron, vamos a hacer lo mismo que todos están haciendo. Vamos a agarrar el dinero, todos, este vendió sus propiedades, trajo el dinero, lo compartieron. Vamos a hacer lo mismo, ¿cierto? Eran creyentes. ¿Por qué están ahí? Porque son creyentes, creen en Jesús. Vamos a hacer lo mismo, vamos a traer el dinero y vamos a darlo. Oh, pero hagamos algo, no lo demos todo. Digamos que lo vamos a dar todo, pero nos vamos a quedar con un poquito, ¿ok? Entonces, entre él y su esposo planearon eso. Eso es lo que está queriendo decir. Y con el conocimiento de su mujer, se quedó con una parte del dinero de la venta para sí mismo, aunque llevó el resto a los emisarios. Entonces, Kefa, o sea, Pedro, dijo, ¿por qué el adversario se ha apoderado de tu corazón para que mintieses al Ruach HaKadosh y te quedases con una parte del dinero que recibiste por la tierra? Pedro se dio cuenta. Escuchen, ¿cómo se dio cuenta? No sabemos, pero Pedro se dio cuenta que ellos estaban mintiendo. Digo, ¿por qué el adversario se ha apoderado de tu corazón para que mintieses? Dice, y te quedases con una parte del dinero. Escuchen lo que Pedro le dice. Dice, antes que la vendieses, la propiedad te pertenecía. Después de venderla, el dinero era tuyo para hacer con él lo que quisieras. Así que, ¿qué hizo que decidieras hacer semejante cosa? Oiga, tú no has mentido a los seres humanos, sino a Dios. Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto. Escuchen, cayó muerto. Al oír estas palabras, ¡pum!, cayó muerto. Y la cosa se pone peor. Y todos los que oyeron se sintieron aterrorizados. Imagínate, este vino a hacer eso y Pedro lo descubrió. ¡Pum! ¿Quién lo mató? Pedro no agarró, ahí no dice que agarró una espada y lo mató, no. Cuando él escuchó, ¡pum!, cayó muerto. Y luego, los jóvenes lo levantaron, envolvieron su cuerpo en una mortaja, lo llevaron y lo enterraron. O sea, lo sacaron de ahí y lo enterraron. Unas 3 horas después, vino su mujer, que no estaba enterada de lo que había sucedido. Oiga, no se había dado cuenta de que su marido lo habían matado. No se había dado cuenta de que su marido lo habían matado. Pero si ella sí sabía, era cómplice de lo que ocultó, dice. Entonces, Kefa lo desafió diciendo, dime, ¿es verdad que vendiste la tierra por tal y tal cantidad de dinero? Oiga, él le preguntó, ¿es por este dinero por el que ellos le estaban diciendo a él?
Él la está probando. Y ella dijo, sí, le contestó ella. Eso es lo que nos pagaron por ella. Pero Kefa le replicó, entonces, ¿por qué vosotros conspirasteis para poner a prueba el Espíritu del Señor? Escucha, los hombres que han enterrado a tu marido están a la puerta. También a ti te llevarán. De inmediato cayó a sus pies y murió. Los jóvenes entraron, la encontraron muerta y la llevaron para enterrarla junto a su marido. Como resultado de esto, hubo un gran temor en toda la comunidad y de hecho, sobre todo aquel que se enteró de ello. Hubo un gran temor. Piensen un momentico, ya vengo. Nosotros ya pasando comentarios con el consejo de Dios. Solamente consulte para arrojarlo en su revés, en su boca bendice, pero no dice en su corazón. Dios solamente revés, que debe de esperanza, y solamente es mi fortaleza. En el optimista dice en el optimista me lo espera de todo el tiempo, podemos derramar delante de él nuestra corazón. El optimista por cierto, vanidad, es de los hombres, mentira los hombres, pasándolos a todos igualmente en balanza, esperándonos que no confiese la violencia y la rapina, no es en varias casas. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Una vez habló Yahweh, 2 veces he oído esto, que Elohim es el poder y tuyo, oh Yahweh, la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a todo. Ok. Entonces, vamos a ver el atributo que estábamos viendo en el Antiguo Testamento, está aquí en el Nuevo Testamento, en esta historia. Es un recuento de 2 personas que murieron por consecuencia de un juicio directo del Eterno. Él los mató. Ellos eran creyentes, ¿cierto? El Espíritu moraba en ellos. Ellos querían unirse a todos los demás. Ellos fueron sinceros porque dijeron, bueno, vamos a hacer lo que los demás están haciendo. Ahora, el problema a simple vista parece que fue que le mintieron al Eterno, ¿cierto? Pero pongan atención, parece a simple vista, le mintieron al Eterno y por eso el Eterno los mató. Pero si nosotros recordamos la historia de Yeshua, Pedro mintió y mintió 3 veces y a Pedro no lo mataron. En la Torá no dice que por uno mentir lo maten, ¿cierto? Entonces, ¿por qué realmente entonces fue que él mató por qué el Eterno mata a Ananías y Zafira? Vamos a ver por qué. En ambos casos, en el caso de los hijos de Aarón y en el caso de Ananías y Zafira, el elemento común que vemos es que el Eterno toma las vidas de las personas por haberlo ofendido a él. En ambos casos tiene que ver con creyentes, ¿cierto? Gente que conoce que está cerca del Eterno. En ambos casos, las ofensas parecían a la superficie como una infracción de protocolo. Pues simplemente no siguieron lo que se esperaba. Pero este Dios de amor que nosotros creemos, ¿cierto? Que valora la vida, ¿cierto? Los mató. ¿Por qué el Eterno mata a Ananías y Zafira?
Entonces, vamos a recordar que cuando Israel traía una ofrenda, vamos a recordar esto, cuando Israel traía una ofrenda y la presentaba al Eterno, esa ofrenda, que era un animal o algo, le pertenecía al Eterno. Cuando la persona decía, esta es un becerro para el Eterno, desde ese momento, eso era una propiedad santa. Desde ese momento se convertía en parte del Eterno. Ya no era del que venía a ofrecerla, ya le pertenecía al Eterno. Por lo tanto, ¿sí? Las lecciones que vamos a aprender. Ananías y Zafira no tenían ninguna obligación de vender esa propiedad, ¿sí? El problema fue que cuando Ananías y Zafira determinaron vender la propiedad y darle dinero al Eterno, la misma llegó ya, le pertenecía al Eterno. Ese fue el problema. El problema era que ya le pertenecía al Eterno. En el momento en que ellos dijeron, vamos a venderla para darla, entonces ya le pertenecía al Eterno. Lo que ellos hicieron fue robarle al Eterno, violaron su santidad y pagaron con su vida por lo que hicieron. Realmente es por eso que el Eterno los mata. Ahora, cuando yo aprendí esta parte, por ejemplo, mi esposo y yo tenemos una cajita donde nosotros metemos la ofrenda, metemos dinerito y esa es la ofrenda para el Eterno, para dársela a algún pobre, para darle a algo, nosotros la guardamos. Cuando yo aprendí esta lección, yo aprendí desde ese momento, cuando nosotros ponemos ese dinero en esa cajita, yo ya tengo en mi mente, ese dinero ya no nos pertenece. Yo nunca puedo ir a meter la mano y decir, la voy a sacar porque necesito esto, o la voy a sacar. No, ya no me pertenece. Esa ofrenda que yo puse ahí ya no me pertenece. ¿Por qué? Porque yo ya dije en mí, dije, esto es para esto, para el Eterno, esto es para una ofrenda, esto ya no me pertenece. Entonces le pertenece al Eterno, entonces ya no la puedo tocar, porque ya es propiedad, ya no es mi propiedad. Eso fue lo que les pasó a ellos. Ellos pudieron haber hecho lo siguiente, ellos pudieron haber dicho, ok, vamos a venderla, pero no queremos dar todo el dinero porque necesitamos, entonces vamos a dar la mitad y vamos a decir que vamos a dar la mitad de lo que vendimos, porque ellos no tenían ninguna obligación. Pero ellos no, ellos dijeron, vamos a venderla, vamos a venderle, vamos a decir que dimos el dinero todo, pero mentira, nos vamos a guardar una parte. Cuando dijeron, este dinero es para el Eterno, estaban mintiendo, estaban tomando propiedad del Eterno, le estaban robando al Eterno. Cuando nosotros separamos algo para el Eterno, ya se vuelve propiedad de Él, ya no es propiedad nuestra. Nosotros tenemos que tener en cuenta eso, ¿ok? Una vez nosotros separamos. Y esto es algo que es muy peligroso en las iglesias, que nosotros, si en la iglesia el dinero está destinado para alguien, para algo, el dinero debe ser llevado para eso, porque con esa intención lo llevó la persona, con esa intención es que están diciendo, y ante los ojos del Eterno usted le está ofreciendo eso a él. Entonces, si una iglesia no usa los recursos para lo que dijo, se está metiendo en líos espirituales gravísimos, porque es el mismo Dios. Yo me hice esta pregunta, bueno, pero entonces, ¿por qué no los mata hoy en día? ¿Cierto? Nosotros diremos, ¿por qué no lo mata? Bueno, espiritualmente sí empieza a haber muerte en la persona. Empiezan a fallarle sus proyectos, empieza a tener problemas en la iglesia, ¿por qué? Porque está siendo deshonesto, está dañando la santidad del Eterno, está queriendo dañarla, ¿sí? Entonces eso es peligroso. De hecho, un principio que quiero resaltar aquí y puse aquí, es un principio del Eterno que nos aplica hoy en día a nosotros. Y es primera de Pedro 4:17, dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios.
Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Escuche, el juicio empieza por la casa de Dios. Es decir, el juicio empieza por nosotros, por los que decimos que pertenecemos y creemos en Él. Por nosotros empieza el juicio del Eterno. A nosotros, por eso, nosotros tenemos que ir aprendiendo, ir aplicando. A eso se refiere el temor al Eterno. Porque nosotros debemos tener un temor reverente de que las cosas del Eterno son sagradas. Hay que ser cuidadoso con lo que hacemos. ¿Ok? Bueno, ahora voy a ir. Recuerda que les dije en un principio que este capítulo 16 se enfoca en Yom Kippur. Nosotros hemos hablado y hemos aprendido, algunos de nosotros hemos celebrado Yom Kippur, una que otra vez lo hemos celebrado. Entonces, Yom Kippur es un día muy especial. Es un día especial para el Eterno y el propósito bíblico de Yom Kippur era purificar el tabernáculo de toda impureza que se traía alrededor por todos los ritos y la gente y todo lo que se hacía, y purificar a las personas, los sacerdotes y el sumo sacerdote. Ese es el propósito. Porque si la morada del Eterno era contaminada, él no iba a poder mantener su presencia ahí. Entonces, aquí en el capítulo 16, el Eterno empieza a decirle a Aarón cómo es que él debe hacer los ritos y cómo debe celebrar, que él solo debe entrar una vez al año al lugar santísimo. Entonces, vamos a ver qué nos dice. Dice, Yom Kippur no es solo, escuche, no es solo para los hebreos. Yom Kippur dice, y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que more entre nosotros. Escuche, aquí dice que ese estatuto perpetuo, o sea, por todas las generaciones hay que hacerlo, y además dice, no solo dice que a ellos, sino que a todo extranjero que habite entre ellos. A todo extranjero que está queriendo obedecer al Eterno debe cumplir Yom Kippur, debe celebrar esto. Ahora, dice que lo tendremos por estatuto perpetuo, para hacer expiación por los hijos de Israel, por todos los pecados una vez cada año, tal como el Señor le ordenó a Moisés, él hizo. Entonces, ¿cuántas veces se hace? Una vez cada año. Una vez cada año el sumo sacerdote entraba, hacía el sacrificio y él pedía perdón por los pecados de toda la congregación. Hoy en día, como no hay templo, también se hace, el Eterno estableció Yom Kippur. Entonces lo que se hace es que ese día, entonces, y de hecho algunos lo hemos hecho, el propósito era que las personas se humillaran delante de Dios, reconociendo su necesidad para con él como creador y sostenedor de la vida. Entonces, ¿qué hace uno? Uno debe afligirse ese día. ¿Cómo? Hace ayuno, hace abstinencia de comida, no trabaja, no toma bebidas, o sea, alcohol o cosas de esas, no se baña y tampoco tiene sexo. Esas son las cosas que se hacen, o sea, que no se hacen en ese día. Es un día especial, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Es como para ese día nosotros le presentamos al Eterno todo lo malo que hayamos hecho, las cosas que sabemos, es como un día de reflexión. Entonces hacemos esto, nos abstenemos y hacemos este ayuno. ¿Por cuánto tiempo? Por 25 horas. Ahora, este año, el 10, porque es el primero, es el 10 del séptimo mes, o sea, el 10 de Tishri. Y este año, el 10 de Tishri es el 5 de octubre. Yo desde que aprendí esto,
desde que aprendí que Yom Kippur era un mandamiento del Eterno, yo empecé, este es el primer día libre que yo saco de trabajo en mi escuela. Mire, yo siempre fui yo no sacaba libre para nada. Yo era siempre, a mí no me gustaba sacar, a mí me gustaba, yo era de las maestras que tenía perfecta attendance en la escuela, porque nunca faltaba. Y empecé a conocer el Eterno, saco el día de Yom Kippur. Yo saco ese día libre, yo no trabajo ese día. Yo celebro, yo he aprendido a celebrar Yom Kippur y hago esto que dice ahí, pues hago ayuno, porque es un día que el Eterno estableció. Entonces, estamos aprendiendo. Ahorita que hemos aprendido, que ustedes leyeron esta parachá, que sabemos el significado, les sugiero que en el próximo Yom Kippur, que es el 5 de octubre, nos preparemos para que podamos celebrar. Es solo un día que uno saca. Entonces, que podamos sacar ese día de Yom Kippur. Y los que no sabemos de pronto que estamos aprendiendo a hacer ayunos, pues ir haciendo ayunos de 6 horas, de 8 horas, de 12 horas, poco a poco, para que cuando llegue el ayuno de 25 horas para el 5 de octubre, estemos preparadas y lo podamos hacer. ¿Ok? Poco a poco vamos aprendiendo y vamos aplicando los estatutos del Eterno en nuestra vida. Entonces, esas dos cosas son del capítulo 16, básicamente. Ahora vamos a pasar al capítulo 17. Yo enfaticé un concepto en el capítulo 17, un concepto especial. Entonces, Levítico 17, el concepto que yo enfaticé es sobre la sangre. Porque hay mucho que podría hablarse, pero pues vamos a enfocar aquí. Dice, vamos a ver por qué la sangre. Voy a hablar un poco la cronología respecto a la comida como el Eterno la estableció desde el principio que nosotros hemos leído. Comenzando con Adán y Eva, hasta el tiempo de Noé y el gran diluvio, los animales no debían matarse para comer, ¿cierto? Básicamente la gente era vegetariana. Desde Adán y Eva hasta que llegó, hasta la época de Noé. Los animales no deberían matarse para comer. Justo hasta el diluvio, entonces básicamente ellos eran vegetarianos. Pero aquí, entonces seguimos. Después del diluvio, el Eterno le da a Noé y a su familia, pues los únicos que quedaban, la instrucción de que ellos podían matar animales y comer su carne. Y de hecho no les puso restricción, ninguna restricción. Les digo, pueden matar animales y comer. La única restricción que les puso fue esta. Escuche, esta fue la única restricción que les puso. Dice, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. La única restricción que puso es, no vayan a comer la carne de los animales. Entonces ellos lo que hacían era que desangraban el animal, ¿cierto? O hacían, la comida kosher tiene un corte especial, ¿sí? Para sacar la sangre, para que la gente no coma la sangre. Entonces, ese fue el único mandamiento que el Eterno le dio respecto cuando estaban comiendo animal, que les permitió comer animales, solo que no comieran la sangre. Hasta cuando llegó la Torá, que el Eterno se la da a Moche en el monte Sinaí, el Eterno entonces aquí da instrucciones específicas, explícitas con respecto a las criaturas vivientes. Entonces aquí es donde él dice qué comida se pueden comer y qué comida no se puede, qué animal se puede comer y qué animal no se puede comer. Antes no tenía restricciones, ahora las pone. ¿Dónde las pone? En el monte Sinaí. Lo divide en lo puro, que es lo aceptable, y lo impuro. El Eterno hizo la sangre inadecuada para la comida. Escuche, la sangre no la hizo el Eterno para la comida. Dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os lo he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. La sangre es dada para expiación. Y la misma sangre hará expiación por la persona. Nosotros sabemos, y los médicos lo saben, que
Cuando la persona pierde mucha sangre, empieza a perder y a perder sangre, la persona se muere porque perdió sangre, ¿cierto? Porque la vida está en la sangre. Ahora, y dice, por tanto, he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que peregrine entre vosotros comerá sangre. ¿A quién se está refiriendo? A todos los demás que queremos formar parte del pueblo de Israel espiritualmente. Ni el extranjero peregrino comerá sangre. Mire lo que dice ahí. ¿Ok? Entonces, no se debe comer sangre, es lo que dice. Ahora, yo siempre trato de mirar, ok, comparar con el Nuevo Testamento, porque a nosotros nos dicen muchas veces, no, eso ya no aplica a nosotros. Bueno, vamos a mirar cómo esto aplica en el Nuevo Testamento a nosotros. Entonces, vamos a ir entonces ahora a el libro de Hechos nuevamente. Libro de Hechos. Voy a ir al capítulo 15, libro de Hechos, y dice así. Dice, primero, ¿cuál es el background? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Es un momento crucial en la reunión del Concilio de Jerusalén. En el libro de Hechos, pues se está dando a conocer a Yeshua. El libro de Hechos es eso, está dando a conocer a Yeshua. La gente lo está conociendo, los milagros están ocurriendo, los apóstoles están obrando aquí y allá. Entonces, Pablo, pero entonces ellos están confundidos, no saben, para poder seguir a Yeshua se tienen que circuncidar, tienen que volverse judíos, tienen que hacer esto. Hay una confusión y ellos están tratando de resolver todos esos conflictos. Entonces, Pablo va donde Santiago, Jacob, el justo, el hermano de Yeshua, el cual era el que entonces el líder de la iglesia en Jerusalén, para preguntarle al liderazgo judío que se dieran respecto a los requisitos, a los requerimientos de a los gentiles que se convirtieran al judaísmo para así servirle a Yeshua y establecer algunas reglas para los gentiles que satisfacieran la provisión de pureza judía y así permitirles a los gentiles y judíos adorar juntos en las sinagogas. Los judíos ciertamente había muchas, entonces, ellos no sabían como que, ¿qué les decimos a los gentiles que quieren venir a congregarse aquí porque habían muchas reglas, ¿cierto? Los judíos tenían muchas reglas, no solo las reglas de la Torá, no solo las leyes de la Torá, sino todas las otras leyes que ellos estaban inventando. Entonces, como habían tantas reglas, okay, ¿qué les decimos a los que están llegando nuevos, que quieren conocer a Yeshua, que no son judíos, que son gentiles? ¿Qué les decimos? Entonces, ellos dan esta solución, esta es una recomendación que los líderes, entre eso es Jacobo, les dan para que los gentiles sigan. ¿Por qué? Para no llenarlos de lo que les decía la otra vez, para no llenarlas de tanta cosa, vamos a darle algunas recomendaciones básicas para que ellos puedan empezar a caminar por este camino. Dice así, entonces, Hechos 15, 19, dice, todos, dice, por lo tanto, mi opinión es que no deberían de ponerles obstáculos en el camino a los Goyim son gentiles, que se están volviendo a Dios. O sea, tratemos de no complicarle la vida a ellos que se están volviendo a Dios. En lugar de ello, deberíamos escribirles una carta diciéndoles, oiga, vamos a decirles que hagan esto. Vamos a tratar de ponerle las cosas sencillas y simples para que no se compliquen. Esto es lo que deben hacer, dice. Vamos a escribirles cartas diciendo que deben abstenerse de las cosas contaminadas por ídolos. Aquí está. Este es el versículo
dice, deben abstenerse de cosas contaminadas por ídolos, de fornicación, de lo que ha sido ahogado y de sangre. Mire lo que dice. De hecho, casi todas partes donde encontré enfatizan mucho fornicación, porque esa es una de las cosas que más quieren resaltar. Pero aquí yo quiero resaltar la sangre. Dice, sino que les escriba que se aparten, o sea, que no hagan esto. ¿A quiénes? A los gentiles. Ustedes no queremos llenarlos de tantas reglas, de tantas cosas, para que no se compliquen, hagámosle las cosas fáciles. Pero esto como mínimo hagan esto. Apártense de lo contaminado de los ídolos, porque ellos ofrecían alimento y cosas a los ídolos y luego la comían. Entonces, apártese de eso, de fornicación, o sea, de tener sexo por ahí en desorden, de lo estrangulado y de sangre. O sea, que les está diciendo que no tomen sangre. ¿A quiénes? A los gentiles en el Nuevo Testamento. ¿A quiénes? No debemos comer sangre. Y me gusta lo que dice, porque desde los primeros tiempos, Moche ha tenido en cada ciudad a aquellos que lo proclaman, siendo leído su palabra en las sinagogas todos los Shabbat. Entonces, ¿qué le está diciendo? Escuche. Mire, pongámosle las cosas, no le compliquemos la vida, porque ellos vienen de una cultura pagana. Ellos no conocen todo lo que nosotros conocemos, ellos no conocen la Torá. Pero para poder estar aquí en la sinagoga con nosotros, como mínimo, pues que hagan esto, que se aparten de lo contaminado a los ídolos, que de fornicación, de estrangulado y que no tomen sangre. Para poder estar ahí en la congregación. Pero dice, porque al fin y al cabo, mire lo que dice, porque al fin y al cabo, desde los primeros tiempos, Moche tiene en todos lados quien predique lo que él enseñó en las sinagogas, como quien dice, de todas maneras, ellos van a estar ahí y van a ir aprendiendo la Torá de Moche y entonces no va a haber problema porque a medida que vayan aprendiendo, van aplicando en su vida los demás preceptos del Eterno. ¿Ven? Entonces, pero no debían comer sangre. ¿Dónde? En el Nuevo Testamento. Ahora, yo sé, en Colombia hay unos alimentos que son basados en sangre. ¿Cierto, Yuri? A ver si Yuri me ayuda. Hay cosas Sí, que... señora, la rellena. La rellena. La rellena. La rellena es basada en sangre. O sea, usan la sangre, la agarran y con la sangre meten cosas ahí dentro y la cocinan y eso es una comida deliciosa. Sí, muy rica. Bueno, Que Y era de buenísima. de hecho, eso es de cerdo también. claro. O sea, es la sangre del cerdo y cogen la tripa del cerdo y le hacen, creo que con hierbas y arroz y arveja Sí, y sí. la... Hace mucho tiempo yo le ayudaba a la abuelita de mi hijo a hacer rellenas para vender Buenísima. y les embutíamos. Ajá. Se amarraban y se ponían a cocinar. Ujú, ujú. Sí. Y ahora, y entonces, ¿qué nos está diciendo el Eterno? Que nos apartemos de esas cosas. ¿Ves? Ay, Entonces, sí, ¿qué podemos hacer? Ni modo. dice, abstenerse de comer sangre. Lo mismo quiere decir que los gentiles deben refrenarse de cualquier uso incorrecto de la sangre. Desde el asesinato, pues derramar sangre, no tomar sangre y sacrificar animales a otros ídolos. ¿Ves? O sea que nosotros debemos no tomar sangre. Entonces, Nelly, por eso, hay veces que hacen rellenas sin sangre. ¿sí? Sí, de hecho en la iglesia, ¿qué día donde va mi mamá? Una hermana hizo, porque yo no volvía, o sea, desde que empecé a estudiar no volví a comer rellena. A mí me gustaba mucho, con arroz y arepa, y yo no volví a comer. Entonces un día mi mamá me ofreció y me dijo, gorda, van a hacer unas rellenas, pero sin sangre. Oh. Y compramos, pero no nos gustó. Entonces no volvimos Sí, no sabe lo mismo. No sabe lo... Es como dice, es que el pecado sabe bueno, ¿sí o no? Es que ese es el lío.
¿No ves? Bueno, ahora vamos a pasar al capítulo 18. Y el capítulo 18 tiene que ver con la sexualidad. Este capítulo tiene que ver con eso. Entonces, vamos a ver, dice Levítico 18. Hechos. Que le diga en inglés, ven, que es hechos en inglés. Oh, Hechos es Acts, the book of Acts. Oh, okay. I should have known that. The book of Acts, Bob. Ajá. Yes, okay. Ya. Ok. Entonces, vamos a ver. Yo puse aquí que el Levítico 18 son básicamente los principios del Eterno para la conducta de la sexualidad humana. Escuche, esto es importante porque yo creo que ustedes lo leyeron y todo lo que el Eterno dice, Él establece parámetros de cómo uno comportarse, qué cosas sexualmente, y esto es lo que nosotros debemos ir aprendiendo. Voy a ir leyendo Hechos 18, dice, y habló Yahweh a Moche diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Yahweh su Elohim, no harán conforme a las obras de Misraín, donde moraron, o sea, en Egipto, ni harán según las obras de Erez de Canaán, o sea, de la tierra de Canaán, a donde los hago entrar, ni andarán en sus costumbres. Escuchen, si yo miro esto, yo lo pienso así como para entenderlo. Gloria, por ejemplo, Gloria. Es como si el Eterno le dijera a Gloria, tú no vas a hacer lo que hacías en España. Exacto, en Barcelona. Ahora, pero póngame cuidado, porque te voy a llevar a la tierra prometida, a Estados Unidos, pero allá tampoco vas a hacer lo que allá hacen. Eso es lo que él les está diciendo a su pueblo. Te voy a sacar de Egipto, pero te saqué, no vas a hacer lo que hacías en Egipto, pero lo que hacían en Egipto, pero tampoco vas a hacer lo que haces a donde te voy a llevar, porque yo te voy a decir qué es lo que debes hacer. Eso es lo que el Eterno está diciendo aquí. ¿Ok? Dice, no harán conforme a las obras de Misraín donde moraron, ni harán según las obras de Erez de Canaán, a donde los hago entrar, ni andarán en sus costumbres. Es decir, no agarren las costumbres de donde tú vas a ir, pero tienes que dejar las costumbres de donde estabas. Eso es lo que él nos dice a nosotros. Ustedes son mi pueblo, ustedes no hagan las costumbres de donde ustedes estaban, ni vayan a donde los voy a llevar, tampoco agarren las costumbres de esos pueblos, porque yo les voy a decir cómo es que deben comportarse. Entonces dice, guardarás mis ordenanzas y retendrás mis mandamientos para andar en ellos. Yo soy Yahweh su Elohim. Escuche, o sea, nos está diciendo, ustedes van a andar en lo que yo les diga, no en lo que vean allí, en lo que vieron antes, no. Ahora, quiero enfatizar aquí una cosa. Este capítulo, la Biblia en general, los principios en general, gira alrededor de la familia patriarcal. Es decir, el hombre, los padres, los líderes son responsables de la unidad familiar. ¿Quiénes? Los hombres. Y entonces, estas instrucciones que hay aquí son dadas a los varones, a los hombres. ¿Ok? Y también a los extranjeros que quieren vivir en la sociedad hebrea. ¿Ok? Escuchen, estos son identificados. Esto que hay aquí en Levítico 18, básicamente es como la continuación de los mandamientos. Porque a nosotros nos enseñaron 10 mandamientos y no más. Pero el Eterno tiene muchos otros ordenanzas. Y estas son otras de esas ordenanzas. Y son ordenanzas en el área sexual.
Las ordenanzas en el área de la comida, las ordenanzas, son muchas ordenanzas que el Eterno tiene, no solamente los 10 mandamientos. Entonces, aquí dice, quiero enfatizar, si ustedes miran, dice, en el versículo 6 dice, ningún varón se llegará a pariente alguna para descubrir su desnudez. Y empieza a decir, no descubrirás su desnudez de tu padre. En el versículo 8, no descubrirás la desnudez de tu madre. No descubrirás la desnudez de tu hermana. No descubrirás la desnudez. No descubrirás la desnudez. Todo eso, descubrir la desnudez, se refiere a la parte exclusivamente del cuerpo, a la parte sexual del cuerpo masculino o femenino, o se refiere a tener relaciones sexuales. Cuando ahí dice no descubrir la desnudez, se está refiriendo a el acto sexual, las relaciones sexuales, ¿ok? Entonces, básicamente establece límites alrededor de dónde un hombre podría buscar a esposa, ¿sí? Todo eso es donde él podría buscar esposa. Entonces, recordemos que, por ejemplo, Jacob se casó con Lea y se casó con 2 hermanas, ¿cierto? Nosotros veíamos que se casaban con familia, con prima, con sobrinos, ¿cierto? Bueno, básicamente el Eterno está estableciendo aquí, ok, esto es lo que ustedes van a hacer de aquí en adelante. Eso ya no lo van a hacer. No se van a casar con la hermana, con la prima. Ahora, escuchen una cosa. Si ustedes han visto en la Biblia, ustedes nunca han escuchado la palabra hermanastra, hijastro, ¿cierto que no? Porque esas palabras bíblicamente no existen aquí. Porque para aquí, desde el momento, y aquí lo dice, desde el momento en que tú te casas con alguien y ese alguien tiene un hijo o una hija, esa hija o hijo pasa a ser hija o hijo tuyo. No es hermanastro, hijastro, no. Forma parte de tu familia. Por lo tanto, no te puedes casar. Si tú eres casado y si tú te casas con un hombre, sí, tú te casas y tú tienes una hija, tu esposo no va a poder algún día casarse con tu hija, porque es hija de él también. Se vuelve hija de él. El hijo tuyo se vuelve hijo de él. Espiritualmente es así. ¿Ves? Bíblicamente es así. Por eso no hay hijastro, padrastro, madrastra. Y aquí lo dice, entonces, por eso dice, no se puedes casar con esas personas porque son sangre de tu sangre, son tu familia. Entonces aquí establece que no se puede casar con sobrinos, con primos, con hijos de tu esposa, hijas de tu esposo. Eso lo establece aquí. Ahora dice, sigamos. En el versículo 19 dice, no te llegarás a mujer que esté inmunda por causa de la menstruación. Es decir, que si uno tiene menstruación, uno no puede tener relaciones sexuales. Dice, si la mujer está impura, o sea que tiene la menstruación, el hombre hace algo inmoral al tener sexo con ella durante ese tiempo. De hecho, póngame cuidado, de hecho en la cultura hebrea lo que ellos hacen es que la mujer se cuida durante ese tiempo de la menstruación. Después, entonces, cuando terminan los 7 días, ella se hace un mikvé, se hace un baño, se limpia y entonces está lista para tener una relación especial sexual con su esposo, porque se ha limpiado, ella está limpia y pura. Dice que esa relación es muy especial, que hay mucho poder ahí. ¿Por qué? Porque ella está pura y el hombre y está la relación sexual con ella, ¿sí? Entonces es muy especial esa relación al después de haber tenido la impureza y limpiarse. Ahora, yo quiero decirles esto aquí en este punto. A nosotros en la cultura, en el ambiente cristiano nos han enseñado esta historia. Nos dicen que el hombre se santifica en la mujer
Escuche. Entonces, ¿qué ha estado pasando? Como la palabra dice que el hombre se santifica a la mujer, ¿qué es lo que ha estado pasando? Resulta que el hombre es un sinvergüenza, anda con mujeres para allá y para acá. La mujer no lo deja entonces porque ella dice, en la iglesia le dice, no, mijita, no lo deje porque es que él se santifica en ti. Eso no es bíblico y eso no es cierto. Bueno, ¿y qué es que se A eso santifica? no se refiere que se santifica en ti. Si el hombre está teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio, si el hombre está siendo un sinvergüenza, eso no, él no se va a santificar en ti. Es más, la sinvergüenzada, todos los espíritus y las cochinadas que él hizo por allá, las trae a tu casa. Escuche, todos esos espíritus inmundos que él trae, porque se llena de espíritus inmundos, vienen, los traes a tu casa y te contamina a ti y esos espíritus empiezan a influenciar en tus hijos, en tu esposa, empiezan a influenciar en toda la casa y tu casa se vuelve un problema. Empiezan a ver los problemas aquí y allá. ¿Por qué empiezan a haber problemas en la familia? Los hijos empiezan a tener problemas, las hijas empiezan a tener problemas. ¿Por qué? Porque el esposo contaminado viene a su casa a contaminar, a llenar de espíritus y cosas a su familia. Pero en el ambiente cristiano se le ha enseñado a la mujer que no, él hizo eso, perdónalo, que él se santifica en ti. Eso no es cierto. Él no se santifica en ti. No, él trae toda esa cochinada y contamina tu ambiente y te contamina a ti y te llena, mire, te llena de enfermedades, porque él trae enfermedades espirituales que después te van a afectar a ti. Ahora, ¿por qué yo lo estoy diciendo aquí? Lo voy a decir por qué lo estoy diciendo aquí. Porque cuando dice en la Biblia que él se santifica en ti, se refiere a esto, a que cuando tú, después de purificarte, de haberte limpiado de la menstruación, y entonces tú haces tu limpieza y te limpias, el acto sexual que tú tienes con tu esposo, después de haberte limpiado, el hombre se santifica en ti. ¿Por qué? Porque tú estás pura, tú estás limpia. Entonces, él viene y entonces forma uno contigo y él está puro. Ella te santifica. ¿Por qué ella te santifica? Porque ella está muy limpia. Espiritualmente trae mucha pureza, trae fortaleza, trae santidad al esposo. ¿Sí? A eso es que se refiere que el hombre se santifica en la mujer. Pero no a que él es un sinvergüenza, hace y deshace, tiene sexo aquí y allá, y tú es como esposa, entonces lo tienes que perdonar. Eso es sinvergüenzada. Eso es descaro. Eso no se debe permitir. Ahora, ¿por qué? Porque estamos diciendo muchas veces, no, es que no podemos divorciarnos. Mire, en el momento en que su esposo se fue y tuvo sexo con otra mujer, ya se divorció de ti, porque ya escogió a otra. Entonces, no podemos alcahuetear esas cosas. ¿Por qué? Porque, mire, eso trae tanta contaminación y daño al matrimonio que hay que ser muy cuidadoso con eso. Y desafortunadamente, muchas, porque yo he visto eso, muchas mujeres en el ambiente cristiano están contaminadas, llenas de contaminación espiritual su casa, porque el marido anda en esa sinvergüenzada y a ella, como está yendo a la iglesia, le enseñan, no, pues él se santifica en ti. Siga orando por él, mijita, siga orando, que Dios se lo va a devolver. Mire, Dios, eso es brujería. Cuando tú te pones a orar por un hombre que lo único que quiere hacer es andar para allá y para acá sinvergüenzando y teniendo sexo con otra mujer, y tú estás, no, voy a orar para que Dios me lo traiga, eso es brujería. ¿Por qué es brujería? Porque el Eterno no va a obligar a otra persona a venir hasta contigo si no quiere. Él quiere estar haciendo y deshaciendo, entonces nosotros no podemos. Entonces, ¿qué hace? Mantenemos matrimonios en apariencia.
Eso es tener matrimonios en apariencia, que crean que llevamos 10, 20, 30 años juntos, pero el otro toda la vida sinvergüenciando. Y desafortunadamente, y mire, muchas enfermedades que llegan a la mujer, enfermedades vaginales, enfermedades de cáncer, cosas de esas, tienen que ver con eso. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros permitimos todas esas porquerías en la casa. ¿Por qué? Porque nos han enseñado cosas que no son correctas. Porque el Eterno cuida de tu alma, primero que todo. Y Él no va a permitir, porque eso contamina el alma de la persona, contamina el ambiente de la casa. Los espíritus que trae son malos. Entonces, pero nos han enseñado, por eso quería enfatizar ahí. A eso realmente es que se refiere el esposo se santifica en la esposa. Una cosa es que el esposo tenga mal carácter, que el esposo sea tranquilo, que no sea muy movido, que no. Pero otra cosa es que el esposo esté teniendo relaciones sexuales por fuera. Y usted sabiéndolo, nosotros sabiéndolo, estemos aceptando eso en nuestra casa. Eso es otra cosa muy diferente. Ahora, entonces, dice, escuche, prohíbe al hombre, no te llegarás en el versículo 19, no te llegarás a la mujer que está inmunda por causa de su menstruación ya. 20. No te acostarás con la mujer de tu prójimo para darle semen, no te contaminarás con ella. O sea, no tengas relaciones con otra mujer, ¿cierto? Ahora, esto era en los tiempos de Yeshua. Mire que el mandamiento es para el hombre. Le dice al hombre que no se acueste con otra mujer. Pero en los tiempos de Yeshua era la mujer a la que querían perseguir porque si de pronto estaba haciendo algo o si la encontraban en el acto del adulterio. Entonces, por eso Yeshua les criticaba tanto, porque él decía, ustedes están criticando, ustedes vienen en contra de esta mujer, cuando ustedes hacen lo mismo, ustedes viven en adulterio, pero como son hombres, eso lo han dejado pasar. Cuando la Torá dice que el hombre no lo debe hacer. ¿Ves? La Torá aquí dice que no lo haga y es al hombre al que se está refiriendo. ¿Ves? Ahora, en el versículo 22 dice, no te acostarán con varón como con mujer, porque esto es abominación. Aquí el Eterno explícitamente dice, no debes tener relaciones homosexuales. Es abominación para el Eterno. Es decir, el Eterno le dan ganas de vomitar cuando él ve que un hombre tiene relaciones sexuales con otro hombre. Y desafortunadamente, o sea, esto es del Eterno, Él lo estableció, son sus mandamientos. Y hoy en día, pues, desafortunadamente se está aceptando con tantas nuevas normas y nueva vida, se está aceptando el homosexualismo como algo que sí, que está bien hecho, pero para el Eterno no está bien hecho. Ahora, otra cosa, y me pareció tremendo, el verso 23 dice, tampoco te ayuntarás con animal alguno, porque esto te contaminaría. Y hace énfasis en la mujer. Ninguna mujer se pondrá delante de un animal para ayuntarse, pues esto es infame. Es decir, no se debe tener sexo con animales. Y nosotros pensaríamos, bueno, eso es obvio. No, no es obvio. Mucha gente tiene sexo con animales. Hoy en día, con tanta cosa sexual, tanta libertad sexual que se está dando, se está teniendo cada vez más y más sexo con animales. Y el Eterno no lo acepta porque eso son mezclas inapropiadas. Un ser humano mezclándose con un animal. Ahora, hay enfermedades que la gente le da y es por ese tipo de cosas. En pueblos donde hay mucha pobreza, por ejemplo, ustedes han visto por ahí el labio leporino, lo que tiene el labio leporino, gente con labio leporino. Hay pueblos hay pueblos donde se da mucho la gente con labios leporinos. De hecho, van muchos médicos a esos lugares.
¿Sabe cuál es el origen espiritual de eso? Es que la gente tiene sexo con animales. Y los niños que nacen con ese tipo de defectos. Acá en Colombia se escucha mucho por los lados de la costa. Sí. O sea, los negros, la raza negra, se escucha mucho de eso con los animales. Animales. Y eso el Eterno lo prohíbe. Eso se da mucho, Nosotros, uno pensaría que no, pero hoy en día está peor porque hay mucha libertad sexual en el internet y todo eso. Entonces eso se está dando. Ahora, este capítulo termina, yo quise enfatizar el Levíticos 18:5. Oh, no. Voy a enfatizar el 18:5 primero. Les voy a decir, mire lo que dice 18:5. Dice, retendrán pues mis mandamientos y mis ordenanzas, porque el hombre que los cumpla vivirá por ellos. Yo soy Yahweh. Dice, el hombre que los cumpla vivirá por ellos. Es decir, sus mandamientos son vida. El hombre que cumpla va a tener vida. Ahora, ¿a qué se refiere? Vida, nosotros o yo pienso a veces vida que estoy viva. No, vida es a todo. Tú vas a tener buena salud. Tú vas a prosperar en lo que hagas. Tú vas a tener buena relación con la gente. Tú vas a tener cosas bonitas para vivir. Eso es vida. Vida, tener vida sana. ¿Sí? Dice, el que los cumpla vivirá. Mire lo que él dice, que los cumpla vivirá. Y este capítulo termina con una advertencia real. Escuche, es una advertencia en ese momento y es una advertencia que aplica hoy en día. Dice, en ninguna de estas cosas os contaminaréis. ¿Cuáles de estas cosas? Todas las que acabamos de hablar. Pues en todas estas cosas se han contaminado las naciones que yo he hecho de delante de vosotros, y la tierra fue contaminada, y yo castigo su maldad. Escuchen, en ninguna de estas cosas os contaminaréis, pues en todas estas cosas se han contaminado las naciones que yo he hecho delante de vosotros, y la tierra se ha contaminado, y yo castigué su maldad. Oiga, la tierra se ha contaminado, la tierra se ha corrompido por estas cosas, por violar las leyes de conducta sexual del Eterno. Cada uno de estos actos impropios que son hablados en Levíticos 18 crea impureza en la persona. Y un número suficiente de personas impuras cometiendo actos impuros, ¿qué están formando? Contaminan la tierra. Y como resultado, el Eterno va a tomar acción y va a remover a esas personas de la tierra como juicio contra ellos. Porque este es un Dios que trae juicio. Cuando la maldad se multiplica. A través de toda la palabra, el Eterno hace muy claro que hay una conexión entre la tierra y sus habitantes. Están entrelazados. Ahora, el que la economía de una nación colapse o una nación experimente series de desastres naturales horribles, causando caos, son sino pocas maneras, algunas de las maneras que el Eterno hace que la naturaleza misma venga en contra de los habitantes de la tierra, porque la maldad se ha multiplicado. Y cuando la maldad se ha multiplicado, la tierra se ha contaminado. Mire, esto no es una historia antigua de la Biblia. Así es como el Eterno opera. Y muchas cosas que nosotros estamos viendo hoy en día y que vamos a estar viendo es en consecuencia de lo que nosotros le hemos hecho a la tierra. Y le hemos hecho estas cosas a la tierra porque nosotros hemos hecho estas cosas que dice aquí, que el Eterno ha dicho que no hagamos.
¿Qué tal nuestros países? Nuestros países donde el aborto es aceptado. La homosexualidad es glorificada. Y digo glorificada porque hasta en las iglesias se están aceptando y están casando homosexuales. El nombre de Dios se ha sacado de las escuelas. En nuestras escuelas no se puede hablar de Dios y se tiene que evitar eso. En el gobierno se ha sacado Dios de los gobiernos, de los lugares públicos. En lo que hemos visto, el Eterno dice que la maldad se va aumentando, y llega un momento y va contaminando y contaminando la tierra. Llega a un nivel en que el Eterno dice, no más. Y entonces trae el juicio sobre la tierra. Y yo creo firmemente que estamos en ese momento. Estamos en un momento donde la maldad se ha multiplicado, donde la tierra se ha contaminado. Y entonces el Eterno va a traer juicio. Las cosas que han estado pasando. Por eso yo les decía en estos días o hace tiempo yo les decía, mire, esto no lo trajo estas cosas no las está trayendo el diablo. Porque nosotros tenemos esta idea de que si es bueno, es Dios. Si es malo, es el diablo. ¿Cierto? Es así. Pero en nuestro concepto de lo que es bueno, mire, el Eterno destruyó la tierra y solo salvó a 8 personas para tratar de limpiar a la humanidad. Y en nuestro pensamiento diríamos, uy, qué malo que mató a tanta gente. Pero el Eterno lo ve desde su punto de vista es, no estoy sanando la tierra, estoy sanando la humanidad, porque ellos se están destruyendo, ellos se están acabando ellos mismos, si siguen así no va a quedar es nada, ni nadie. Entonces el Eterno limpia, el Eterno purifica. Y las cosas que están viniendo es porque la maldad ya ha sido demasiada. Y lo que nosotros, por eso es tan bonita esa canción, Rahem, que el Eterno, nosotros tenemos que pedir misericordia, porque la maldad y lo que hemos hecho no da para más. Entonces, puse aquí un versículo para reflexionar. Mire lo que dice Jeremías 51:45, dice, salgan de en medio de ellos, pueblo mío, y salve cada uno su vida del ardor de la ira del Señor. Él nos está diciendo a nosotros, salgan de ahí. Es decir, lo que le decía yo ahora a Gloria, os decía, no hagan lo que ellos hacen, ni hagan lo que vean hacer, hagan lo que yo les estoy diciendo. A eso se referiría a salir de en medio de ellos, para que no nos contaminemos. Dice, y salve cada uno su vida del ardor de la ira del Señor. Tenemos que pedirle misericordia al Eterno, porque nosotros hemos sido parte de todo eso que se ha hecho, que vimos ahorita, nosotros lo hemos hecho de una y otra manera. Por ignorancia, por maldad, pero lo hemos hecho. Y Él nos está dando a nosotros la oportunidad de que de pronto corrijamos. Pero esto es lo que debemos hacer. Y Él lo dice, salgan de en medio de ellos. Dice, la furia del Eterno va a llover sobre la tierra. Y cualquier nación o congregación que haya decidido poner su fe en doctrinas en vez de la palabra del Eterno va a estar sujeta a esta furia. Cualquier nación o congregación. Porque a nosotros hoy en día muchas congregaciones no siguen los principios del Eterno. Siguen doctrinas y nada más, doctrinas establecidas por ellos mismos. ¿Ok? Entonces, para reflexionar.